Ya está grabando, Ignacio. Ya está grabando y no está compartida la pantalla. Eh, perfecto. Ahí, sí, ahí para ir comprobando, bueno, antes que nada, buenas tardes para todos y todas. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden escucharme bien? Escucha perfecto, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias. La pantalla también se está viendo, así que ya estamos listos. Sí. Esperamos 1 o 2 minutitos más por si alguien está demorado y ya comenzamos. Genial, ya te dejo entonces, Ignacio. Cualquier cosa Dale, quedo por WhatsApp. dale, muchas gracias, Walter. Chao, Carlos, también. Y a todos los que están presentes. Chao, Walter, que te mejores. Muchas gracias. Como les comentaba, esperamos 2 minutitos más y a las 5 ya comenzamos. Bueno, comenzamos con la tutoría del trabajo práctico 4. Para repasar un poco los conceptos que van a tener que incluir en este trabajo, que van a tener que considerar, vamos a hacer una primera visión desde lo un poco más teórico, a charlar un poco sobre los conceptos, que va a ser nuestra primera parte de la tutoría. Después le voy a dejar algunas recomendaciones o cuestiones relacionadas al trabajo. Y la segunda parte, y va a finalizar la tutoría, va a estar a cargo del profesor Carlos, que les va a mostrar, como ya venimos haciendo, un ejemplo práctico con los conceptos ya aplicados a un proyecto. Él les va a ir contando un poco los ejemplos, el contexto, y ustedes van a tener que tomar eso y trasladarlo a sus trabajos que ya vienen avanzando en los anteriores. Como comento siempre, es que trabajen sobre esos proyectos porque suma mucho hacerlos hacerlo de una forma evolutiva, que vayan agregándole cada vez más particularidades a lo que ya tienen construido y ya tienen como base. Pueden empezar un proyecto también de cero, pero es por ahí un poco más de retrabajo y siempre está bueno sumarle complejidad a lo que ya tienen. Como les comento siempre, cualquier duda, pregunta, algo que, que quieran revisar, rever o consultar, pueden hacerlo a través del chat o pueden activar el micrófono e interrumpirme sin ningún problema. Creo que va a tener que ser directamente por micrófono porque no veo el chat. ¿Ustedes por las dudas están viendo el chat del Hola, Meet? profe, buenas noches. Dice chat no disponible. Ah, entonces va a tener que ser por micrófono. Y bueno, no duden en interrumpirme, en frenarme. Si yo estoy en la mitad de una explicación, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Siéntanse con total confianza. Y entre los temas que
tenemos que incluir en este trabajo práctico este polimorfismo que viene un poco atado a lo que es sobrecarga de operadores, que ya lo trabajamos en el trabajo práctico 3, así que es un poco redundante pedir esto en el trabajo. Dejo un poco las diapositivas como para que queden en el video y repasen y vean, pero creo que ya todos estuvieron trabajando con esto. Creo que incluso ya estos ejemplos los vimos también en ese momento. Pero vamos a llegar a uno de los conceptos principales de este trabajo, que es el de interfaces. Y acá hago un paréntesis para aclarar que cuando hablamos de este tipo de interfaces no tiene nada que ver con las interfaces gráficas de usuario. Esto presta mucho a confusiones, no tiene que ver con la interfaz que ustedes hayan implementado a través del menú, con la consola y el escáner. No, no se refiere a eso, sino que las interfaces son en Java una estructura de datos que nos permiten definir comportamiento esperado, un comportamiento que nosotros queremos que tengan algunos objetos de nuestro proyecto. Entonces, para eso, lo que se hace es crear estas estructuras que van a tener la firma de los métodos, que obviamente van a definir esos comportamientos. ¿Qué es la firma del método? El parámetro de salida, el nombre del método y los parámetros de entrada, y nada más que eso. Entonces, una clase que quiera tener ese comportamiento tiene que implementar esta interfaz. ¿Y qué es lo que pasa cuando una clase implementa una interfaz? Está obligada a desarrollar esos métodos definidos en la misma. Entonces, de esa forma, nosotros obligamos a que esa clase cumpla con el comportamiento esperado definido en la interfaz. Si yo quiero que un CD y un DVD funcionen como un media player, lo que tienen que hacer es implementar esta interfaz y obviamente van a tener que tener desarrollados esos métodos. Y acá no hay que tampoco confundirlo con el concepto de herencia. Esto es algo totalmente distinto. Nosotros estamos diciendo que queremos que un CD funcione como un media player. ¿Qué tiene que pasar para que funcione de esa forma? La interfaz tiene que definir cuál es el comportamiento esperado para este concepto. Y las clases que implementen esa interfaz, desarrollar los mismos. Cuando trabajamos con los trabajos anteriores, yo les comentaba que es a los que más o menos fueron intercambiando, recibiendo feedback de sus trabajos, les comentaba que es muy importante separar las responsabilidades dentro del proyecto. Por un lado, tener todo lo referido al menú, a lo que tenga que ver con la interacción con el usuario, y por el otro, todo lo relacionado al comportamiento del sistema. Todo lo funcional, por decirlo de alguna manera. Entonces, de esta forma, se termina definiendo una arquitectura de capas. Yo les comentaba que lo ideal es tener todo lo relacionado al escáner y si lo tenían en el método main o si lo tenían en otra clase aparte que se ejecutaba desde el main, tenerlo en un paquete específico y todas las clases básicas como persona, cliente, venta, compra, factura, en otro paquete para poder separar responsabilidades y tratar de no tener los system out que mostraban el menú, los escáneres que capturaban la información dentro de esas clases que son más relacionadas a los datos de negocio de la aplicación, las clases más básicas, y que la responsabilidad de interactuar con el usuario esté en otras clases. Cuando nosotros tenemos esto, lo que estamos haciendo es definir una estructura de capas. Por un lado tenemos todo lo relacionado a la capa de presentación, que es la capa que ve el usuario, ya sea si la interfaz gráfica es por una ventana,
si es por una consola o por lo que fuere, es la capa de presentación, lo que el sistema le presenta al usuario y con lo cual interactúa. Y por detrás de esta capa tenemos la capa generalmente conocida como capa de negocio o capa de servicios, que es la que se encarga de hacer un nexo entre los datos o las clases de negocio y la presentación. Cuando nosotros tenemos esta separación, necesitamos que las capas establezcan cuál es el comportamiento que le van a ofrecer a la capa que va a interactuar con ellas. Entonces, en este caso es importante o es muy útil el uso de interfaces. Yo puedo decir que la capa de negocio define ciertas interfaces que van a ser los comportamientos que le van a ofrecer, que le va a ofrecer esta capa a la superior, que es la de presentación. Entonces, de esta forma, la capa de presentación sabe cuál es el comportamiento y cómo tiene que invocarlo para poder interactuar con el resto de la aplicación. Un ejemplo típico de la librería de Java es el uso de listas. Nosotros podemos definir varias clases que implementen una misma interfaz y, dependiendo del caso, utilizar una u otra. Un ejemplo típico es, si nosotros necesitamos utilizar una lista de objetos, podemos usar la clase ArrayList. De hecho, la gran mayoría en los trabajos anteriores utilizó esta clase de la librería. E internamente lo que hace un ArrayList es funcionar, y valga la redundancia, como un array, como un arreglo. Guarda una porción de memoria y va llenando esas posiciones con los datos que se van insertando. En el caso de que se llene, como un array, ya todos sabemos, tiene un tamaño fijo. Si se llena ese array, lo que hace internamente el método add seguramente es buscar una porción más grande, trasladar los datos a esa porción y seguir funcionando sin ningún problema. ¿Qué ventaja da un ArrayList? Que la lectura de la información, al ser en posiciones secuenciales, es mucho más rápida. Ahora, ¿qué sucede con ArrayList? Que es mucho menos performante el agregado de datos, ya que puede llegar a demandar tiempo cuando se llena el arreglo original. Y también puede desperdiciar un poco de espacio de memoria, porque al reservar una porción y tal vez no utilizarla toda, sucede eso. Ahora, una linked list lo que hace internamente es funcionar como una lista, pero como una lista enlazada. Entonces, cada vez que necesite agregar un elemento a la lista, lo va a insertar en alguna posición disponible y conectará con el último elemento para que no se pierda la referencia. Ahora, ¿qué ventaja tiene? Que la inserción es mucho más rápida, pero el acceso a los datos es un poco más lento, porque tiene que ir saltando de una posición a la otra. Entonces, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, tal vez nuestra lista quede mejor implementada con un ArrayList o con un linked list. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros en Java? Directamente declararla. Fíjense que estas dos implementan list, por lo tanto las dos funcionan como lista, las dos tienen el método add, las dos tienen el método find, me parece, o delete. Fíjense que ya no me acuerdo bien cuáles eran los métodos, pero los que han usado ustedes para trabajar en los trabajos anteriores. Como las dos funcionan como list porque tienen los mismos métodos que se definieron en la interfaz list, nosotros, al declarar una variable o una lista, podemos declararla de tipo list, o sea, con el nombre de la interfaz. E internamente podemos asignarle un objeto de tipo ArrayList.
y empezar a trabajar con la lista. Si el día de mañana nuestro requerimiento cambia y tal vez es mucho más performante o conveniente usar una linked list, lo único que tenemos que hacer es cambiar esa implementación por una linked list y todo el resto del código va a ser exactamente igual porque las dos clases se van a comportar de la misma forma, que es la que se definió en la interfaz. ¿Se entendió hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Entonces, cuando declaren ahora una lista, lo que les recomendamos es que la declaren de tipo list y después del operador de asignación, ahí sí, cuando hagan el new, elijan entre una u otra según cuál les convenga. Otro tema muy importante y tal vez más difícil de implementar en este trabajo es el de manejo de excepciones. Como ya sabrán, el manejo de excepciones se utiliza para que nuestra aplicación, al, al mínimo fallo que se produzca, tenga un mecanismo para poder sortear ese fallo. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Que nuestra aplicación nunca deje de funcionar, que nuestra aplicación nunca se caiga, que siempre que pase algo inesperado, algo que no debe suceder, sea procesado por código escrito por nosotros y que al usuario le dé una recuperación de ese fallo, le dé una opción para poder seguir trabajando con la aplicación. ¿Cuáles son los posibles fallos que se pueden dar? Y si mi aplicación está esperando que el usuario ingrese un número e ingresa una letra, es un fallo que si nosotros no lo trabajamos, no lo procesamos, va a hacer que se detenga o que se caiga nuestra aplicación. Y eso no es algo admisible porque el usuario va a perder todo lo que haya hecho, va a tener que reiniciar la aplicación. Por lo tanto, lo ideal sería que nuestra herramienta le dé la posibilidad de volver a ingresar el dato, que obviamente le muestre un mensaje que haga que el usuario entienda qué es lo que hizo mal y le dé la posibilidad de volver a ingresar el dato que esperaba, en este caso un número. Y muchos son los casos en los que se pueden generar diferentes errores. Fíjense, la estructura básica para manejo de excepciones es la siguiente. Es a través de bloques. Nosotros tenemos un bloque try y un bloque catch principalmente. Cuando nosotros tenemos un código que creemos que puede llegar a generar una excepción, lo podemos escribir dentro de un bloque try. Si se genera esa excepción, si se genera ese error, si el usuario ingresó una letra donde esperaba un número, esa excepción que se dispara va a ser capturada si nosotros agregamos el bloque catch. Fíjense que catch es de atrapar una excepción, atrapa la excepción y se ejecuta todo el bloque de código para manejar esa excepción. ¿Qué puede haber acá? Un mensaje que diga, usted debe ingresar un número y que no finalice la ejecución, sino que vuelva tal vez a presentarle el menú, si es que era un menú, o vuelva a presentarle la parte del sistema en la que se generó el error. Y hay un bloque que es opcional, que es el bloque finally, que son instrucciones que se ejecutan sí o sí, siempre que hay una excepción. Se utiliza mucho con el manejo de archivos, cuando hay que cerrar algún archivo si hubo algún error o alguna conexión, etc. Y fíjense acá un ejemplo que, perdón, que se ve un poco mal, pero la imagen no es muy buena, pero es un buen ejemplo de un código que puede llegar a generar problemas. Fíjense, ¿qué posibles errores ven que puede generar este código de simplemente 2 líneas de código?
¿Qué posibles errores ven que puede llegar a generar? Bueno, ahí estoy viendo uno porque lamentablemente están los valores un poco hardcodeados. Hubiese sido bueno que estos sean variables, tanto el dividendo como el divisor. Fíjense, cada vez que yo tengo una división, ¿cuál es el posible error que se puede dar? La división por cero. No se puede hacer una división por cero. Cada vez que se intenta hacer una división por cero, Java lanza una arithmetic exception. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que trabajar esa excepción y mostrar algún mensaje que informe que la variable que sea el dividendo no, si el divisor no sea un 0. ¿Se entiende? Entonces, atrapamos esa excepción, la procesamos y le damos la posibilidad al usuario de que siga ejecutando o que la aplicación siga ejecutando. ¿Qué otro error acá sí va a dar este código sí o sí? Este obviamente no va a dar división por 0, porque estamos dividiendo por 6, que es un número fijo. Ahora, ¿qué otro error puede dar esta aplicación? Estas líneas de código, perdón. Que este sí, por cómo está, sí o sí va a dar error. ¿Se dan cuenta cuál puede ser? Hola, profe, ¿me escucha? Dice, Que la array está fuera de rango. exacto, fíjense que ya más o menos este catch nos daba un poco un indicio. Si yo declaro un arreglo de 15 elementos, esto va a dar error, porque acá estoy accediendo a la posición 16 del arreglo. Recuerden que los arrays van de 0 a 14 en este caso. ¿Se entiende? Entonces esto va a dar un array index of bounds exception. Entonces va a capturarlo este bloque catch y va a ejecutar el código correspondiente. Y acá nosotros, ¿qué podemos ver en este ejemplo? Que podemos tener varios bloques catch. Dependiendo cuál es la excepción que lanza el código, lo va a atrapar el bloque catch que está esperando que se lance esa excepción. ¿Sí? Entonces, cuando se genere una arithmetic exception, la va a atrapar este bloque catch y va a ejecutar el código correspondiente y el resto de los catch no se ejecutan. ¿Qué particularidad tenemos que tener en cuenta acá? Que cada bloque catch va a atrapar la excepción que está esperando o una excepción si es subclase de la que definimos. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene la librería de Java? Tiene muchas excepciones definidas para diferentes casos y todas heredan de la clase exception. La clase exception es la clase raíz de todo el árbol de herencia de excepciones. Por lo tanto, esta excepción son subclases de exception. Están por debajo del árbol de herencia. Entonces, si nosotros queremos atrapar una excepción genérica, cualquiera que fuere la excepción, tenemos que agregar un bloque catch exception y va a atrapar todo tipo de excepciones. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo este bloque catch arriba o como primer bloque? Y todo el resto de los catch que tenga no se van a ejecutar, porque como todas las excepciones son subclases de exception, entonces no tiene sentido agregarlo de esa forma. Por lo tanto, hay que hacerlo, por decirlo de una manera, escalonado, según el orden o jerarquía del árbol de herencia de excepciones. ¿Se entiende? Entonces eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Y es fundamental que definan varios bloques catch para trabajar diferentes tipos de excepciones. No solamente se van a generar excepciones definidas por la librería de Java, sino que nosotros también como desarrolladores podemos crear nuestras propias excepciones. Podemos crear una clase
que extienda, que herede de exception, y a esa clase la podemos usar para crear objetos de tipo excepción cada vez que pasa algo en nuestro código. Por ejemplo, si queremos hacer una búsqueda de un cliente, recorremos todo un arreglo y no lo encontramos, nosotros podemos decir, disparo una excepción con cliente not found o cliente no existe. En algún lugar de nuestro código tendrá que haber un bloque catch que esté esperando esa excepción o alguna excepción genérica con exception y la atrape para procesarla. Cuando vean ahora en la parte práctica ejemplos con el profe Carlos, ahí van a ver cómo ustedes pueden disparar una excepción si pasa algo en particular y procesarla para poder salvar ese error. Algo fundamental con manejo de excepciones es que ustedes tienen que probar mucho su aplicación, probar mucho su sistema para evitar que se genere una excepción. ¿Qué pasa cuando se genera una excepción? Ustedes van a ver en la consola que se imprime cuál es el nombre de la excepción que se generó, en rojo generalmente, porque es un error, y van a ver que se frena su excepción. ¿Cuál es la primera prueba que pueden hacer ustedes? En el primer menú que despliega la aplicación, donde les dice ingrese la opción 1, registrar tal cosa, 2, buscar tal otra, 3, 5, salir del sistema, ingresar una letra. Prueben a agregar una letra, presionen Enter y el escáner cuando la capture va a generar una excepción. Fíjense que se va a cerrar, se va a terminar la ejecución del sistema y van a tener que volver a ejecutarlo. Entonces todos esos errores son los que ustedes van a tener que salvar y evitar que sucedan. Siempre la aplicación tiene que volver a algún punto para que el usuario pueda seguir interactuando y no perder todo lo que fue generando en el proceso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando pruebe los trabajos prácticos de ustedes? Voy a intentar por todos los medios romper la aplicación. Cuando decimos romper es generar errores, generar excepciones que frenen la ejecución del programa. Entonces ustedes tienen que anticiparse a eso y asegurarse que si yo ingreso una letra cuando ustedes piden un número, la aplicación responda con algún mensaje y me dé la posibilidad de volver a acceder el dato. Es importante también el mensaje que ustedes impriman para que el usuario pueda entender qué es lo que pasó, qué es lo que hizo mal y qué debería hacer de otro modo. Si tengo que ingresar una fecha y lo ingreso en un formato inválido, también trabajar esa excepción. Cada vez que ustedes estén esperando una fecha, yo también voy a probar ingresar una letra para ver qué pasa. Así que, obviamente, si van a trabajar con local date, que es lo ideal, va a dar un error, va a generar una excepción. Así que todas esas cuestiones tienen que ustedes tenerlas en cuenta y trabajarlas para que cumplan con un buen manejo de excepciones. Generalmente es el tema por ahí un poco más complicado de implementar, yo diría que en toda la materia, porque ustedes van a tener que prever dónde se puede llegar a generar un error. Si están haciendo algún cálculo, algún promedio o algo y tienen una división, bueno, asegurarse de que en ningún caso se haga una división por cero, o si se hace, capturar esa excepción y dar la información necesaria para que el usuario sepa qué pasó y pueda seguir trabajando con la aplicación. Aspectos fundamentales que tienen que estar cubiertos para este trabajo: interfaces y manejo de excepciones. Y después, opcionalmente, para quien quiera sumar algún puntito más, para quien tenga tiempo, manipulación de archivos. ¿Para qué pueden utilizar archivos en este trabajo? Yo recomiendo que usen, si van a usar texto, que usen TXT para que no se compliquen, para que sea fácil de poder abrir el archivo y verlo al momento de evaluarlo.
¿Qué pueden hacer con un archivo? Precargar ciertos datos y cuando se inicie la aplicación, tomar esos datos que les sirvan como ya información cargada en el sistema. Cuando quieran o si tienen la funcionalidad de generar algún reporte, generar ese TXT con la información que el usuario haya cargado en la aplicación. Y fíjense que les puede servir incluso hasta como una especie de base de datos para no perder todo lo que fueron cargando en el sistema. Por ejemplo, hasta ahora veníamos cargando clientes, cargando ventas, cargando proveedores y cada vez que reiniciábamos la aplicación, esos datos ya no estaban porque los guardábamos en memoria. Con manipulación de archivos podemos hacer una fuente de datos bastante simple para poder guardar los proveedores que hayamos cargado, guardar las ventas. Para generar reportes obviamente también es muy importante porque con eso pueden mostrar toda la operatoria que se hizo en el sistema. Acá tienen un código bastante simple que fíjense que lo que hace es, está como para que puedan ver cuáles son las clases que pueden usar para esto. Y este código es bastante simple, lo que hace es leer un archivo de entrada y generar un archivo de salida con la misma información. Fíjense que crea un objeto in, un objeto out, el in lo va leyendo y en el out va a ir escribiendo carácter por carácter el contenido del origen. Y finalmente cierra los archivos. Acá van a tener que ustedes empezar a investigar y ver cómo pueden hacer que esto les sirva para trabajar con la información que ustedes tengan de una persona, de una venta, de un cliente, de un proveedor, de un producto, ¿sí? Cómo pueden volcar esa información en el archivo, cómo pueden leerla para que aparezca precargada en los objetos que ustedes van a ir creando de esos tipos particulares. Y fíjense que acá, también un puntito aparte y volviendo al otro tema, nosotros tenemos un método que dispara una excepción. Esto también ya van a verlo un poquito más en detalle ahora en la parte práctica con Carlos, pero cuando nosotros trabajamos con archivos, ¿qué puede pasar? Que yo voy a buscar un archivo que no existe, entonces cuando lo quiero leer, eso me va a generar una excepción. Yo puedo trabajarla dentro de este bloque de código con un try catch o puedo decirle a otro método que esté invocando a este método que se puede generar esa excepción y será ese método el que tenga que trabajarla, esperarla, capturarla y procesarla. Cuando nosotros queremos lanzar esa excepción para que otro método la trabaje, tenemos que agregar el throws exception o el tipo de excepción. Hay algunas excepciones que van a tener que, sobre todo estas, implementarlas sí o sí, porque son excepciones que pueden darse en tiempo de ejecución y que, si heredan de runtime exception, sí o sí el código les va a obligar a trabajarlas. No vamos a entrar tan en profundidad con eso, pero si en algún momento ustedes escriben un código para manejar archivos y ven que ese código se pinta en rojo, es porque les está obligando a procesar las posibles excepciones que puedan lanzar esos métodos. Cada vez que un método avise que puede lanzar una excepción con el throws exception, el método que lo invoca está obligado a procesarla, ¿sí? Entonces tendrá que implementar un try catch o tendrá que relanzarla también para otro método que lo invoque, pero siempre alguno va a tener que capturarla. Si ningún bloque catch la atrapa, va a llegar hasta el main y si en el main no hay nada, va a finalizar la ejecución del sistema. Así que tres
conceptos principales, interfaces, manejo de excepciones y manipulación de archivos. Recuerden que es importante que todo esto que vayan desarrollando lo vayan volcando en el informe que tienen que presentar. Pero no espero yo que en el informe ustedes copien y peguen lo que yo ya puedo ver en el código. ¿Se entiende? La idea es que en el informe ustedes redacten, expresen sus percepciones, las dificultades que tuvieron, por qué creen que les sirvió implementar ese concepto, qué cambió en los requerimientos de la aplicación para que ustedes puedan utilizar esos nuevos conceptos que estamos viendo, que agreguen una introducción, que agreguen una sección de conclusiones. Entonces, no le resten importancia al documento, al informe. Traten de expresarlo con sus palabras y que obviamente sea lo más claro posible y que sirva como un apoyo para poder entender, para poder ver qué decisiones tomaron, por qué y cómo pudieron implementar esos conceptos, sin tantas definiciones teóricas o con mínimas definiciones teóricas, pero más con justificaciones personales. Nada más de mi parte. Ahora sí los dejo directamente con el profe Carlos, que él se va a encargar de mostrarles todo esto que vimos recién en la práctica. Ahora sí, te cedo la pantalla, Carlos, y ya te dejo que continúes. Última aclaración porque yo voy a tener que retirarme en breve por otro compromiso. Cualquier duda, pregunta que tengan, no duden en redactar un mensaje, en adjuntar el código si necesitan que lo revisemos, adjuntar el informe si quieren que también les dé mi percepción de cómo está desarrollado, pero traten de ir haciéndolo con el mayor tiempo posible para que podamos ir trabajando sobre el mismo, puedan implementar las mejoras, pueda volver a evaluarlas y vayamos mejorando y haciendo que sus trabajos evolucionen a una mejor nota y también a que puedan ir adquiriendo mejor los conocimientos, que en definitiva es lo más importante. Por cuestiones relacionadas a implementaciones técnicas, errores, algo de lo que vayan viendo con Carlos, pueden escribirle a él, a su casilla de Canvas, por cuestiones más relacionadas a la evaluación del trabajo. Ahí sí, directamente escríbanme a mí. También, obviamente, si tienen dudas, consultas o necesiten ver cómo van con el trabajo, pueden enviarme también el borrador, como ya con muchos hemos estado trabajando en los trabajos anteriores. Así que no duden en hacerlo. Les recomiendo que no esperen hasta último momento, que empiecen ya a trabajar con tiempo para que puedan hacer una buena entrega. Nada más de mi parte. Les dejo un saludo para todos y todas y ahora sí, ya los dejo con Carlos. Buenas tardes para todos, gracias Ignacio. Quiero corroborar que se me escuche bien. Se escucha perfecto, Carlos. Genial. Ahora vamos a compartirles. Vamos a ver dos casitos prácticos, ¿sí? El primero, el que ya vinimos trabajando en todas las clases, ¿sí? Solo que ahora le vamos a hacer un agregado, un requerimiento ficticio para desarrollar los conceptos del trabajo práctico número 4 y al final vamos a ver un casito más, mucho más pequeño que esto, para aplicar el ejemplo de la división por cero que nos explicó el profesor Ignacio con la teoría, ¿sí? Primeramente, como siempre les recuerdo, ordenar siempre por su nombre, apellido, DNI y legajo, eso facilita mucho la corrección y la identificación del alumno y la organización en paquetes, que ya lo estuvimos viendo en clases anteriores. Previamente a esto, les voy a recordar algunas cuestiones, ¿sí? Acuérdense de los modificadores de acceso, ¿sí? De lo que significa una clase abstracta, todo esto ya lo vimos en el trabajo práctico número 3. De todas formas se los dejo, ¿sí? Anotado en comentario, este proyecto yo lo voy a subir al foro. Y vamos a centrarnos en algunos de los conceptos para poder resolver este trabajo práctico número 4.
Vamos a tener la famosa biblioteca con la que venimos trabajando desde el principio de cursado, ¿sí? La biblioteca municipal, y nos informan que crecieron y que ahora van a necesitar una serie de requerimientos nuevos, ¿sí? Van a necesitar clasificar los recursos según la disponibilidad de préstamo que tengan de los libros. Entonces van a poder ver si prestar los libros físicos, los ebooks, los audiolibros, esto ya lo hemos trabajado en el trabajo práctico número 3, que son los que pueden ser prestados, pero con una salvedad que van a necesitar criterios específicos para cada tipo, ¿sí? Acá les dejo un ejemplo: un libro reciente, un ebook de tamaño pequeño o audiolibros de duración moderada. Otro requerimiento es poder validar datos de entrada. Para nosotros, en realidad lo que queremos es que los datos que ingresen en la gestión sean válidos y no haya errores. Esto generalmente nos va a pasar con los tipos de datos IN, pero también puede haber otros casos, yo acá se los dejo. Títulos, años, tamaños, duraciones, ya lo vamos a ver. Asegurarnos una persistencia de datos, es decir, vamos a necesitar exportar y guardar una lista de recursos. En mi caso yo lo voy a hacer con un listado de libros, ¿sí? Alguno lo hará con facturas, por ejemplo, para aquellos que tengan kiosco, o listados en un Excel para aquellos que tengan, por ejemplo, un supermercado. Y vamos a poder añadirle la opción de exportar un informe, ¿sí? Con lo que el usuario vaya agregando. Para cumplir todos estos requerimientos, vamos a ver el tratamiento de una interfaz. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, Ignacio ya lo dijo, yo se los voy a volver a repetir, que es un contrato entre las clases. Para lo que nosotros vamos a utilizar la interfaz es para estandarizar el comportamiento de las clases, ¿sí? ¿Qué quiero decir con estandarizar? Vamos a definir un método en las cuales las demás clases se van a obligar a utilizarlo y a poder, a través del polimorfismo y el manejo de uno de los pilares más importantes de la programación orientada a objeto, decir para qué necesito ese objeto. Ya lo vamos a ver, ¿sí? Lo tienen aquí abajo. Vamos a usar polimorfismo para implementar la lógica. Vamos a manejar las excepciones, ¿sí? Para validar los datos, justamente. Nosotros necesitábamos validar los datos de entrada. Entonces con eso vamos a poder gestionar los errores, ¿sí? Y vamos a trabajar por último una manera mucho más práctica de manipular archivos, tanto sea para guardar, para cargarlos en el sistema a partir de un archivo externo y para poder exportarlos, ¿sí? No hace falta que tengan tanto nivel de profundidad, ¿sí? Yo esto se los menciono para que ustedes sepan, para que aquellos que sean más curiosos y quieran investigar un poco más a fondo lo puedan hacer y tengan un ejemplo cerca, ¿sí? Les recuerdo algunos conceptos que vimos recién, ¿sí? El polimorfismo, que lo que va a permitir básicamente es que objetos que sean de distintas clases puedan ser tratados como si fueran del mismo tipo, pero con un comportamiento específico según la clase donde estén, ¿sí? Nosotros acá, como estamos en Java, lo vamos a hacer mediante herencia o interfaces, ¿sí? El manejo de excepciones, ya lo vimos bastantes veces hoy, pero nos va a permitir controlar los errores durante la ejecución del programa para que no se nos caiga la aplicación. Nosotros en el trabajo práctico número 2 habíamos ingresado, donde nos pedía el año, habíamos ingresado una cadena de texto, ¿sí? De tipo string, de letras, caracteres de letras, y se nos había caído toda la aplicación. Yo les había dicho que se los dejaba como un caso abierto a que investiguen. Hoy vamos a ver cómo solucionarlo para que no se rompa la aplicación. Y bueno, la interfaz de Java, que ya lo dijimos, es un contrato para ir definiendo los métodos que las clases luego van a implementar, ¿sí? Entonces, iniciamos. Vamos a tener la clase principal, ¿sí? Que ya la estuvimos trabajando. A esta altura ya saben por qué necesitamos declarar el paquete, ¿sí? Vamos a decir dónde estamos trabajando. Los import, ¿sí? Que necesitamos, si se fijan todos los paquetes. El de Java, ¿sí? Para el escáner, que ya lo vimos con el menú. Y acá vamos a importar para el manejo de errores una que ya viene predeterminada que se llama IO Exception, ¿sí? Lo vamos a utilizar para todo lo que es el manejo de excepciones y el Input Mismatch Exception, que tiene una finalidad parecida, pero ya vamos a ver cómo se comporta, ¿sí? Tenemos nuestra clase principal, todo esto ya lo hemos visto, ¿sí? Donde lo que hacíamos era crear un escáner para poder utilizar un menú, no tener que estar hardcodeando nosotros las cosas, como algunos lo habrán hecho en el trabajo práctico número 2, sino ahora poder interactuar con el usuario, ¿sí? Vamos a crear la biblioteca, justamente, y vamos a crear un gestor de archivos. ¿Por qué necesitamos crear un gestor de archivos? Nosotros necesitamos guardar, cargar y exportar. Y es esa clase la que se va a encargar de darle comportamientos a esta nueva funcionalidad o requerimiento que necesitamos.
Bueno, vamos a tener la variable del menú y vamos a tener todas las impresiones en pantalla, ¿sí? Según la opción. Fíjense que ahora agregamos algunas nuevas, que es para mostrar los recursos que cumplan las condiciones de prestables, ya lo vamos a ver. Y para guardar recursos, cargar recursos y exportar informes, ¿sí? Bueno, primer caso, ¿sí? Vamos a empezar a ver un poco el manejo de excepciones, ¿sí? Fíjense que yo voy a leer la opción que el usuario me ingresa por consola, ¿sí? Y lo voy a hacer a través de un try, ¿no es cierto? Estas son los posibles errores que pueden suceder. Yo cuando pido opción, yo le estoy indicando al usuario que ingrese una opción, ¿sí? Si el usuario en vez de un número me pone una letra, se va a ejecutar el catch, ¿sí? Ese sería el primer error de ejecución, donde vamos a tener una captura de una entrada que es no numérica para nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrarle por pantalla al usuario que ingrese un número válido, ¿sí? Luego, a través de un continuo, vamos a volver otra vez al inicio del bucle hasta que la condición try se cumpla y el problema pueda ser solucionado y el programa seguir ejecutándose. Esta es la principal funcionalidad que tiene el manejo de excepciones, ¿sí? Supongamos que apreté mal el teclado y en vez del número 2 apreté el W, para aquellos que tengan un teclado QWERTY. Bueno, en ese caso voy a cometer un error y mi aplicación no se va a dejar de ejecutar, ¿sí? Ese es el caso más sencillo de lo que es manejo de excepciones. Siguiendo con esto, vamos a agregar un bloque try, pero ahora para manejar las operaciones que yo quiero. Si mi opción va a estar entre la opción 1 y 3, que es agregar un libro, un ebook o un audiolibro, vamos a ir pidiendo, ¿sí?, los datos que necesitamos, el nombre del autor, todo esto ya lo vimos en el trabajo práctico 3. El apellido del autor, el título del recurso, ¿sí? Y lo vamos a ir ingresando e instanciar o crear en realidad los objetos de tipo autor, ¿sí? Luego lo que vamos a hacer es validarlo. ¿Qué significa validarlo? Y acá vamos a valernos de una clase y de excepciones que nosotros mismos podemos personalizarlas. ¿Qué quiero decir? Primero vimos un caso donde yo tengo la excepción tradicional, ¿sí?, con un try catch, y ahora yo esto se lo quería mostrar a través de utilización de métodos propios de Java, como el isEmpty, donde nosotros vamos a poder personalizar excepciones. Entonces yo en este caso hablé con la persona bibliotecaria que está a cargo y me dijo, muchas veces nos pasa que nos guardan libros con el título vacío, por ejemplo. Genial, tengo un problema, bueno, lo voy a manejar a través de un throw new, donde yo me voy a valer de una clase en la que yo voy a validarla y decir, si está vacío, donde yo lo estoy verificando, bueno, el título no puede estar vacío. Y esto va a cortar esa ejecución, pero solo en esa instancia, para que el programa pueda seguir ejecutándose y cuando yo vuelva a ingresar un título, me asegure de que en una futura base de datos se me guarde con el título apropiado, ¿sí? Entonces hasta acá, dos tipos de manejo de excepciones, clásica y tradicional, ¿sí? Try catch, y acá una personalizable. Ya lo vamos a ver, lo tenemos en la clase. No se apresuren, solamente les estoy mostrando diferentes opciones en las que ustedes pueden manejar excepciones. ¿Quiere decir que tienen que aplicar las dos? Pueden hacerlo, como no. Ustedes necesitan aplicar manejo de excepciones, tanto la básica como una personalizable. Va a depender del tipo de proyecto que ustedes tengan. Seguimos con los recursos, ¿sí? Y acá, en este caso, vamos a tener el año, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, el año, yo no puedo ingresar un año negativo, ¿no es cierto? Supónganse que viene la persona que está a cargo de la biblioteca y nos dice, tenemos el problema de que a veces nos ingresan años menos 95. Bueno, genial, no nos sirve. ¿Qué vamos a hacer? Manejo de excepciones. Entonces aquí vamos a hacer el manejo tradicional, ¿sí? Pero con una pequeña salvedad, ¿sí? Que en este caso vamos a personalizar para cuando el año sea negativo, ¿sí? Vamos a usar un throw new, ¿sí?, a través de una clase que nosotros definimos para que el año indique que deba ser positivo. En este caso, cuando el año sea positivo, sigue su ejecución. El año no es válido. Supónganse que yo ingreso una letra, que es el otro caso. Bueno, va a entrar por el catch. Entonces nos va a decir, error, ingrese un año válido. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros
no tenemos que encasillarnos solamente en un error. Tenemos que analizar la mayor cantidad de errores posibles, ¿sí? Abarcando de esta forma, podemos ver cómo combinando la utilización de un manejo de excepciones clásico y un manejo de excepciones personalizable, podemos tratar de abarcar la mayor cantidad de errores posible. Y decimos, bueno, a través de la personalizable yo necesito que el año sea positivo. La persona me dijo que se le registraban años negativos, bien, necesito que sea positivo. Perfecto, uso la que yo personalicé a través de un throw. Y si no, voy a usar la tradicional para decir, che, ingresame un año válido, no me pongas una letra. Los años yo los necesito en número. Y volvemos al inicio del bucle. Entonces tenemos, vuelvo a repasar del inicio, manejo de excepciones tradicional, manejo de excepciones personalizable, manejo de excepciones tradicional con personalizable. Elijan la que ustedes quieran y o se adapte mejor a su proyecto o sistema. Yo solo les estoy dando opciones para que ustedes tengan, ¿sí? Acá va a volver a pasar lo mismo, ¿sí? En este caso va a ser con tamaño válido, ¿sí? O con tamaño positivo. Nosotros vamos a tener, esto lo vimos en el trabajo práctico 3, pero por las dudas se los repito, un tamaño en megabytes, ¿sí? Porque ya va a ser un ebook, ¿sí? No va a ser un libro físico. Entonces el tamaño tiene que ser positivo y ser en números, ¿sí? ¿Puede no ser en números? No lo sé. De eso va a depender del sistema. En este caso, yo se los encasillé todo a números para que ustedes lo tengan simple y puedan ver la utilización de las mismas. En este caso, válido lo mismo, que sea positivo a través de una personalización de excepciones o que tenga una captura de entrada no numérica. Por ejemplo, que pongan una letra o pongan un carácter, que a mí no me sirva. Y lo mismo vamos a hacer con el audiolibro, ¿sí? Solamente que a través de la duración en horas. Porque ahora va a ser un audiolibro. Ya quizás no nos interesan los megabytes, sino la duración en horas, ¿sí? Una vez que hacemos todo eso, vamos a utilizar el método agregar recursos, ya lo vimos en el trabajo práctico 3, ¿sí? Y le vamos a decir al usuario que se agregó con éxito y que se creó el recurso y mostrarlo. Hasta ahí cubrimos las primeras tres opciones, ¿sí? Que es agregar un libro, agregar un ebook y agregar un audiolibro. Ahora vamos a ver cómo mostrarlos a los recursos, al número total, a los recursos prestables y cómo guardar, cargar y exportar. ¿Sí? En este caso, vamos a entrar ¿sí? por la opción 4 y lo que vamos a hacer es mostrar todos los recursos que hay. Y acá voy a destacar lo que explicó el profesor Ignacio sobre los array list y las listas. ¿Sí? Fíjense que parece lo mismo, pero no es lo mismo, utilizar un contador de recursos donde yo voy a decir, che, todo esto tengo, por ejemplo, en mi base de datos. Ahora, che, de todo esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto. Entonces, cuando yo estoy usando un contador de recursos, estoy diciendo cuánta cantidad hay en el total. Ahora, cuando yo utilizo un método que tengo en una clase utilizando un array list y lo estoy recorriendo al arreglo, voy a poder decir, está bien, pero de ese total lo tengo compuesto por un elemento A, por un elemento B, por un elemento C, por un elemento D, por un elemento E. Entonces, mi total era 5, perfecto. ¿Qué necesito? El contador. Pero, si yo quiero desglosarlo, voy a necesitar recorrer una lista. Nada, seguramente ya a esta altura posiblemente lo entiendan, pero solo quería marcarles la diferencia y que pueden usar cualquiera de las dos, ¿sí? Va a depender, no necesitan usar los dos. Se los dejo para que ustedes tengan la herramienta más a mano y tengan una aplicación práctica cerca, pero pueden usar cualquiera de las dos, las que a ustedes les sirva. Ahora, vamos a ir con los recursos prestables, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver más en detalles, pero básicamente lo que yo hago es una instancia para verificar si el recurso que yo tengo es prestable, ¿sí? ¿Cómo hago para saber si el recurso que yo tengo es prestable? Ya lo vamos a ver. Quédense hasta acá, tenemos otras clases para manejar esto y ya lo vamos a ver más en profundidad. En este caso, la clase principal lo que hace es verificar eso y si hay prestables nos muestra, si no hay prestables no nos muestra. Ya vamos a ver cómo hicimos esa verificación. 7, ¿sí? Esta es la opción para guardar lo que nosotros registramos y poder exportarlo. Yo se los puse en un TXT porque no sé en qué entorno ustedes van a ejecutar este código, ¿sí? Un TXT es una extensión de los archivos con los que se utilizan los blocs de notas y eso lo tiene casi cualquier computadora. Así que se los puse como un TXT. Ahí podrían utilizar para
Word, para Excel, para lo que ustedes necesiten, depende del sistema que tengan. Yo se los hago con esto para que ustedes lo tengan más a mano, ¿sí? Y vamos a ver cómo a través de esto podemos exportar y guardar un recurso y cargarlo, ¿sí? Solamente que vamos a tener que utilizar la clase biblioteca y la clase gestor. Ella la vamos a ver más en profundidad. Limitándonos al uso de esta clase principal, tenemos la opción de salir del sistema y un else, ¿sí? Para cuando no haya ingresado una opción válida. Ojo, y hacemos un parate acá. Este else no es un manejo de excepciones. Este else, lo que estoy haciendo es tratar de, a través de una sucesión de condicionales, manejar la opción que nosotros estamos ingresando con respecto a las posibles. Pero no estamos utilizando un try y un catch, ¿sí? Solamente estamos usando condicionales. Algo un poco más simple y más básico que viene de los trabajos prácticos anteriores para poder empezar a manejar algunos errores, ¿sí? Yo se los dejé para que ustedes vean que los dos pueden convivir, pero no se confundan. Luego de esto, si llega a haber datos inválidos, hacemos un catch, ¿sí? Y decimos que la captura de datos es inválido, mostramos el mensaje, el error que nos dé, o el error al manejar algún archivo, o algún error inesperado. Esto es lo que vimos con Ignacio, nada más que yo en este caso les estoy usando la más común o la más utilizada de Java, que es IOException, que lo que vas a hacer es mostrar un mensaje cuando nos dé un manejo de archivo, ¿sí? Cuando exportemos, cuando guardemos, cuando utilicemos un archivo y tengamos un error, ¿sí? Y con esto vamos a cerrar el escáner. Vamos a ir a las clases, ¿sí? Y vamos a ver cómo las utilizamos. Dijimos que teníamos en este caso una interfaz prestable. Fíjense lo básico y sencillo que se los armé, ¿sí? Tenemos una interfaz. Dijimos que esto lo vamos a usar como un contrato entre las subclases. ¿Qué quiere decir? Que las subclases van a valerse de esta interfaz para implementar el método exprestable. Sencillo. Con esto ustedes van a poder entender el concepto y aplicarlo para sus proyectos, ¿sí? ¿Yo qué quiero hacer? Saber si un recurso, libro, ebook o audiolibro es prestable o no. Entonces lo que vamos a hacer es definir este método y esas tres clases, tanto libro como ebook como audiolibro, lo van a implementar, ¿sí? Con esto yo voy a poder hacer que cada clase establezca su lógica. Y acá abajo se las dejo, ¿sí? Yo acá no estoy implementando ninguna lógica específica para un libro físico o para un audiolibro. Solamente estoy diciendo, entre ustedes tres, dejo el contrato de que ustedes tienen que usar este método. Si es un libro, bueno, yo tengo un libro físico, voy a verificar si el año de publicación es positivo. ¿Pero por qué? Porque necesito mostrarlo en esta parte donde yo necesito utilizar un throw para decirle, che, el año tiene que ser positivo. ¿Sí? Entonces, ahí ven cómo a través de una interfaz podemos personalizar las excepciones en base a los requerimientos del usuario. ¿Sí? El ebook lo que va a hacer es verificar si el tamaño es positivo y menor o igual a 200 megabytes. Y el audiolibro va a verificar si la duración es positiva y menor o igual a 200 horas. Yo esto se los agregué no para que funcione, puede funcionar con 100, con 50, con 1000. Esto va a depender generalmente de la estructura que ustedes tengan en una base de datos que no viene a los temas que vamos a dar ahora. Solo se los dejé para abrirles el interrogante y que ustedes puedan investigar. Lo importante que ustedes tienen que entender acá es que estas tres clases deben cumplir el contrato de la interfaz prestable utilizando este método y personalizarlo para poder valernos de las excepciones. ¿Sí? Bueno, vamos a audiolibro. La primera ya básicamente lo vimos, representa un audiolibro, vimos los atributos, ya los habíamos definido, vimos que necesitábamos privado para solo modificarlo desde aquí, que no se pueda instanciar en cualquier lado. Toda esa parte ya lo vimos, ¿sí? Teníamos el método toString, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a ver un poco más a fondo, ya se los mencioné, pero por las dudas se los vuelvo a decir, que cuando nosotros estamos redefiniendo un método, ¿sí? Nosotros estamos utilizando, ¿sí? En principio de polimorfismo, ¿sí? Entonces nosotros estamos diciendo, bueno, con un método toString vamos a devolver una cadena de información que nosotros necesitemos. Entonces cada vez que utilicemos el método toString, vamos a venir a esta clase y va a proceder a esta ejecución, ¿sí? Con el título del autor, con el getAutor, con
los detalles que tenga, las duraciones en horas y todo lo que nosotros necesitemos mostrar. Ahora, a lo que quiero llegar. Venimos a la implementación de ese método que nosotros dijimos, che, es un contrato esto. Yo tengo que usarlo, pero usarlo para mi clase y personalizarlo. Perfecto. Fíjense que nosotros vamos a calificar a un audiolibro como prestable si la duración es positiva y menor o igual a 200 horas. Fíjense que volvemos a programación básica, ¿sí? Nosotros acá utilizamos los ampersand, el mayor, el menor, los números que necesitemos para decir que yo cumplí el contrato, utilicé ese método, pero como yo lo necesito. Entonces, si yo registro un audiolibro que supere a la duración de 200 horas, cuando yo elija la opción de mostrar los prestables, no me va a aparecer. Si yo registro uno que dura 100 horas, sí me va a aparecer. ¿Por qué? Simplemente por esto, ¿sí? Lo que hicimos fue redefinir este método como nosotros lo necesitábamos a partir del contrato de la interfaz. Y lo mismo vamos a hacer con los ebook, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer con los libros físicos, ¿sí? Entonces, esa es la principal explicación de para qué utilizamos una interfaz. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a, bueno, el autor ya lo vimos, básicamente acá lo que hacíamos era, para poder manipularlo como objeto luego dentro de las clases, definirle los atributos, ¿sí? Yo lo que les dejé en el trabajo práctico 3 se los dejé, les definí uno y uno para que vean la diferencia de saber si podemos acceder al atributo directamente o solamente es accesible dentro de la misma clase. Esto es solo para poder mostrarle opciones, esto háganlo como ustedes lo prefieran. La clase de biblioteca, ¿sí? Que es básicamente donde teníamos los list y los array list, que ya lo vimos en el trabajo práctico 3. No me voy a detener en esto, ¿sí? Y aquí vamos a, para ya ir cerrando el tema de las excepciones, ¿sí? Vamos a ver cómo personalizamos la excepción. ¿Se acuerdan que teníamos la excepción tradicional con el try y el catch y decíamos, che, ingresame algo válido? Bueno, ahora yo necesité personalizarlo y decir, está bien, me ingresaste algo válido, pero también necesito que sea positivo. Bueno, entonces lo que hicimos, fíjense lo simple que se los armé, fue hacer un constructor, ¿sí? Super de exception, pero con un mensaje, ¿sí? Nosotros, aquí está lo que Ignacio les explicaba, vamos a tener que heredar de la clase exception, ¿sí? ¿Para qué? Para mostrar un mensaje. Y justamente esta excepción lo que va a hacer es activarse en la clase principal cuando el título esté vacío o el año, tamaño o duración son negativos o cero. ¿Por qué? Porque son requerimientos nuevos y son requerimientos que decidí no manejarlos con un manejo de excepciones tradicional como es el try y el catch, sino que decidí manejarlos con el throw, ¿sí? Y acá pueden ver un ejemplo. Yo, para poder usar esto y pasarle como parámetro el mensaje, ¿sí? Yo necesito llamar a esta clase y esta clase tiene que tener lo necesario. Bueno, tenemos lo necesario. Heredamos de extensión, de exception, perdón, y lo que hicimos fue llamar a ese constructor con el mensaje que le pasamos de la clase principal. Entonces, lo que hice fue tratar de utilizarles las excepciones más estándares que hay, ¿sí? La teníamos nombrada arriba, un input mismatch exception, ¿sí? Que lo que hace es capturar entradas no numéricas, ¿sí? Era lo primero que necesitábamos. El IO exception, que lo que hace es capturar errores cuando vas a escribir, ¿sí? O vas a sobreescribir o a leer archivos. Por ejemplo, cargo un archivo, guardo un archivo, exporto un archivo. Y todas estas operaciones, como bien lo dice la teoría del manejo de excepciones, van a tener que estar envueltas en bloques de try-catch, ¿sí? ¿Qué logramos con esto? Que el sistema no se rompa y que el sistema funcione. Traté de englobarle en unos pocos archivos todas las mayores posibilidades comunes de manejo de excepciones, ¿sí? Y nos falta por ver una cosa, ¿sí? Que es el gestor de archivos. Aquí en el gestor de archivos, ¿cuál es la finalidad por la cual creé esta clase? Yo necesito manipular archivos. Necesito cargar, necesito guardar y necesito exportar. Tengo una biblioteca, me piden un reporte y me piden poder trabajar con esos reportes. Bueno, genial. Aquí les dejo por qué utilicé tantos casos para tratar de englobarle todos los imports posibles de lo que es la biblioteca de Java, ¿sí? Y aquí al lado les dejo las explicaciones para qué sirve cada uno. El reader para leer, el writer para escribir, bueno,
Acá se los dejé. Que es básicamente lo mismo que file input o buffer input o todo lo que le estuvo explicando el profesor Ignacio, ¿sí? En este caso, vamos a ver también el uso de una lista. Y acá vamos a incorporar todos los conceptos que ustedes necesitan para que les vaya bien en este trabajo práctico. Vamos a la clase específicamente y ya vamos a ver cómo funciona. Vamos a crear primero el método para guardar los recursos en un archivo, ¿sí? Y en este caso, lo que voy a hacer es recibir una lista y el nombre de un archivo. ¿De dónde lo saco? De los recursos. Y esos recursos van a ser un throw con IOException. Y aquí es donde empieza a abrirse el archivo para que nosotros podamos escribirlo y modificar el contenido, ¿sí? Entonces vamos a ir recorriendo cada uno de los recursos que nosotros fuimos definiendo, ¿sí? En la clase principal. Entonces tenemos un recurso, otro recurso, y lo que vamos a hacer es escribiéndolo línea por línea en ese archivo de extensión .txt que nosotros bien definimos para que se guarde en la raíz de donde está nuestro proyecto guardado en nuestra computadora. ¿Sí? Esto lo que va a hacer es ir armando una lista de los recursos que fuimos cargando, como veníamos trabajando en el TP3, y los va a ir recorriendo y a medida que los recorre, los guarda. ¿Sí? Por eso les dejé acá el uso, ¿sí? De cómo se hace con el writer. Ya lo tienen importado arriba y acá lo usan. Pero para que tengan si ustedes necesitan guardar. ¿Sí? Ahora vamos a hacer para cargar. ¿Sí? Obviamente vamos a recibir la biblioteca, en este caso porque los recursos están en algún lado, ese algún lado de nuestra biblioteca, y vamos a necesitar el nombre del archivo, ¿sí? Solo que aquí vamos a necesitar crear un objeto de tipo file, porque vamos a tener un archivo externo, que posiblemente podemos no tenerlo. Entonces, si nuestro archivo no existe, ¿sí? Vamos a lanzar la excepción y vamos a decir, che, el archivo tanto no existe. Ahora, fíjense cómo utilizamos el throw new, también la personalización con el IOException, y ya no con la que nosotros definimos, ¿sí? Solo que en este caso es una personalización entre comillas, porque ya estamos usando algo que viene predefinido, solo que lo utilizamos para un fin específico de nuestro sistema. Y ahora vamos a poder abrir el archivo para la lectura. ¿Por qué? Porque esto no se cumplió, quiere decir que el archivo existe. Genial. Si existe, vamos a utilizar el reader. El reader es para justamente leer los archivos. Como siempre, creamos el nuevo objeto, ¿sí? Se lo pasamos como parámetro a ese archivo para lectura y empezamos a definir una variable línea. ¿Pero para qué? Para hacer un while. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer con ese while? Vamos a leer hasta que se termine el archivo. ¿Por qué? Porque el archivo que nosotros traemos puede tener más de una línea. Entonces vamos a ir leyéndolo a través de un while y de la variable que definimos de tipo string hasta que termine. ¿Sí? Eso se llama parsear líneas. ¿Qué quiere decir en Java parsear líneas? Y se los definí con ese nombre para que les quede grabado. Cuando alguien se refiere a parsear, lo que va a hacer es leer, ¿sí? Un dato y extraerlo y convertirlo a una cadena de caracteres para su posterior uso. En este caso, nosotros lo vamos a hacer con los recursos, ¿sí? Yo voy a sacar un recurso y lo muestro. Saco otro recurso y lo muestro. Saco otro recurso y lo muestro. Y así, si no llega a haber recursos, o si el recurso es válido, lo vamos a agregar. Y de esa forma lo vamos a mostrar. Ahí lo que estamos haciendo es parsear líneas. Solamente es una utilización de jerga de programación que se utiliza. Está bueno que lo sepan. No hace falta que lo definan así. Yo se los definí para que ustedes lo tengan, pero es para que lo puedan complementar con el manejo de excepciones. Asimismo, vamos a ver que si en toda esta ejecución tenemos un problema, o no hay, o la variable no se definió bien, o estamos teniendo problema con el null, o el problema que tengamos, o el método que hicimos no anda, o el objeto que tenemos no funciona, bueno, nos va a dar un error. ¿Cómo? Con el manejo de excepciones tradicional. Con el try y con el catch. Acá usamos la exception y decimos, bueno, error al parsear la línea tanto, donde va a estar aquí, ¿sí? Mediante su definición y trabajo. Este método, parsear línea, para que ustedes lo terminen de entender, ¿sí? Tiene, por supuesto, un funcionamiento. Yo para parsear la línea necesito recibir la línea del archivo. Bueno, perfecto, se lo paso como parámetro, luego de su creación. Entonces, bueno, lo recibe como parámetro y voy a validarlo, como con un condicional y con el método que venimos viendo del trabajo práctico número 2 de Java.
que es básicamente validar si la línea es nula o está vacía. Entonces ahí, ¿qué va a hacer? Retorna null. Listo, no hay nada. Y si no, vamos a ir parseando las líneas y acá vamos a estar extrayendo esa información y manipulándola. ¿Para qué? Simplemente, se los dice simple, pero es para dividirla por coma, ¿sí? Y poder validar un formato. Yo estimé, en este caso, que no debería ser menor a 3 la longitud que tengan las partes. Ustedes ahí le pueden poner que ustedes utilicen, quizás tienen 5, 6, 7 dígitos, lo que ustedes utilicen. Entonces, en este caso, vamos a obtener el libro, el ebook, el audiolibro, el título, y fíjense cómo lo vamos colocando en la posición que necesitemos, ¿sí? Y aquí en este caso obtenemos el nombre del autor, lo dividimos por espacio, ¿sí? Ya no lo hacemos por coma, para mostrarles una opción distinta, ¿sí? Lo definí como 1 porque entendía de que las partes es simplemente un apellido, no debería dividirse por más de 1, eso lo pueden modificar, y creamos este autor. Ahora, vamos a ver la utilización de un equals para ver si equivale a lo mismo, ¿sí? Entonces, si esto que estamos trayendo es un libro, ¿sí? Vamos a obtener el año. ¿Cómo? Así, con un replace, y le vamos a indicar la posición en la que necesitamos. Entonces, en esta posición de partes que no hemos utilizado antes, vamos a decir, bueno, convertirlo entero, porque es un año, creamos un libro, y si llega a haber un error con el manejo de excepciones, ¿sí? Captura ese error y devuelve null. Lo mismo vamos a hacer con el ebook y lo mismo vamos a hacer con el audiolibro, ¿sí? Esto quizá va muy a fondo de lo que ustedes en realidad necesitan usar. Yo se los dejo para toda aquella persona que quieran interiorizarse, ¿sí? En el manejo de la programación y para aquellos que se quieran dedicar a esto y les guste. ¿Hace falta que hagan este parseo de líneas? Probablemente no. No es necesario, ¿sí? Con que ustedes entiendan que yo tuve que crear una clase para poder manipular los archivos, ya va a ser suficiente, ¿sí? Y que pueden utilizar alguno de los métodos, ¿sí? Que a ustedes les sirva. Por ejemplo, el guardar, ¿sí? Ahí ustedes ya están manipulando un archivo. Yo les voy a mostrar los 3 casos y se los dejo, ¿sí? Pero para todo aquello que quieren investigar. No se mareen, ya terminamos. Vamos a ver solo el exportar informe, ¿sí? En este caso, vamos a recibir la lista, ¿sí? Y el nombre, y vamos a hacer un throw de IO exception. ¿Para qué? Para poder abrir el archivo para escritura. Lo que vamos a hacer ahí es ir escribiendo los títulos, vamos a ir haciendo otra vez lo mismo que borrar, en línea a línea, recorrerlo y escribir los detalles. ¿Para qué? Para exportarlo. Esto es una posible funcionalidad para aquellos que quieran utilizar el formato Excel, el formato Word y algo con lo que ustedes después necesiten convertir o trabajar con ello, ¿sí? ¿Qué quiero que ustedes entiendan de esto? Que esta clase se creó para gestionar la manipulación de archivos, ¿sí? Hicimos un método guardar recursos, ¿sí? Donde va a escribir la lista de los recursos. Le dejé que utiliza el buffer writer, que lo tienen arriba, y cada recurso se va a guardar como una línea. ¿Cómo? A través del toString. Carga recursos, o sea que va a leer recursos a través de un TXT, parseamos cada línea y los agregamos a la biblioteca, ¿sí? Aquí les dejo cómo el método parsear línea interpreta los formatos toString y el exportar informe, ¿sí? Lo que vamos a hacer aquí es generar un archivo informe.txt, porque aquí no estamos guardando nada en lo que existe. Estamos exportando el archivo con los detalles que nosotros hicimos acá, que básicamente tiene el mismo manejo que guardar, solo que tiene otra finalidad del método, ¿sí? Y las opciones 7, 8 y 9 son las que invocan estos métodos y los errores se manejan con IO exception. Se los dejé por las dudas si se pierden en todo este embrollo y si necesitan investigarlo a fondo. Entonces ahora vamos a ir a su ejecución, ¿sí? Del sistema de gestión de bibliotecas. Primera cuestión con la que no quiero que se confundan es si utilizo una opción distinta, vamos a suponer el 11, ¿sí? Opción no válida. ¿Cómo hicimos esto? ¿A través de un manejo de excepciones? No. A través de un condicional, ¿sí? Lo vimos hoy en el else. No se confundan. Ya vamos a llegar al manejo de excepciones. Entonces, yo ya tengo guardado un archivo previamente. Supónganse que necesito cargarlos. Voy a elegir la opción 8 y vemos cómo nos cargó el recurso
que nosotros tenemos ubicado en la raíz de nuestro proyecto. Esto va a estar siendo guardado donde ustedes tienen el SRC, las clases y todo lo correspondiente a cuando crean una aplicación de Java, ¿sí? Y los muestra. ¿Cómo logramos esto? A través de todas las listas que estuvimos recorriendo, ¿sí? Entonces, sin necesidad de agregar nada y de probar lo que ya hemos probado en el trabajo práctico 3, vamos a poder mostrar todos los recursos de nuevo, ¿sí? Y en este caso se ven. Y si se fijan, coinciden con los recursos que yo estuve cargando, ¿sí? Solamente que en este caso no me va a indicar de dónde yo estoy cargando el recurso, si es de una exportación o de algo que yo guardé. Simplemente me va a mostrar los recursos que tengo. Si yo necesito saber la cantidad, aquí viene la parte del contador, solamente voy a ver el número total, ¿sí? Y en este caso, yo se los registré así para que ustedes vean cuál es prestable y cuál no. Fíjense el año, fíjense el tamaño, fíjense las horas. Entonces, si yo debería buscar que me muestre los recursos prestables, solamente me va a mostrar la de los libros físicos. ¿Por qué? Porque cumplen con la condición de la personalización. Los otros dos no. En este caso, la duración es mayor a 200 horas y el tamaño también. Por eso no califica como un recurso prestable, ¿sí? Ahora, supongamos que yo quiero, de todo esto que tenemos acá, vamos a agregar un libro más, ¿sí? Y vamos a ponerle el nombre del autor, ¿sí? Vamos a ponerle el apellido, que es el mío, el título, US, vamos a ponerle, y vamos a ponerle el año de publicación, ¿sí? Lo guardamos. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo quiero agregar un libro, ¿sí? Le pongo el nombre del autor, le pongo el apellido, ¿sí? Le pongo el título y aquí ingreso palabras y no ingreso números, ¿sí? Ahí tenemos una excepción y ahí tenemos la excepción tradicional. Error, ingreso un año válido, pero no se me corta la aplicación. Sigue funcionando y yo tengo la posibilidad de volver a agregar otro libro si quiero. Ahora, este libro que yo agregué, ¿sí? Me debería aparecer como un recurso más, ¿sí? Yo, cuando elegí la opción 5, me mostraba 4 recursos, ¿sí? En este caso, yo voy a tener 5 porque se agregó uno más. Entonces ahí vemos cómo yo manipulé el archivo, traje un archivo que yo había guardado, ¿sí? Lo cargué y en este caso agregué uno más. Bueno, si yo quiero desagregar, vamos a ver el último libro agregado, que antes no estaba, ¿sí? Y ahora supónganse que yo necesito guardar este archivo, porque le hice un cambio, perfecto, se guardó. O yo necesitaba exportarlo como informe, buenísimo, se me exportó a un archivo que se llama informe.txt. Ahora, si yo quiero cargar ese archivo, ya no me va a traer 4 elementos, ahora me va a traer 5, porque yo le guardé la última modificación que le hice. ¿Sí? Esa es la ejecución del proyecto. Mientras busco el ejemplo pequeño, les dejo abierto el espacio para preguntas o dudas. Si no me hacen ninguna, entiendo que entendieron y sigo. Vamos a continuar entonces. Yo acá les hice un ejemplo de la división por cero, ¿sí? Este es otro caso totalmente distinto al que yo les voy a subir al foro, que esto es de lo que explicaba Ignacio para manejar una excepción que tenga este tipo de problemas si alguno trabaja con números o tiene un kiosco o lo que sea. En este caso, yo voy a estar trabajando en el paquete ejemplo de división, ¿sí? Y lo que tengo aquí es la clase principal, ¿sí? Como siempre, yo la hice pública, ¿sí? Y voy a estar utilizando una excepción tradicional a través de un try un catch, ¿sí? Solo que en este caso, lo que hice es definir una variable resultado y lo que voy a hacer es pasarle los parámetros yo, hardcodeados. No voy a tener una interacción con el usuario para hacérselas más fácil, ¿sí? Yo voy a tener una clase calculadora con dividir, ¿sí? Ya lo vamos a ver aquí. Aquí está. Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar esto y que esto divida esos dos números que yo ingresé. Se los dejo así para que ustedes prueben, ¿sí? Entonces, al tener una división por cero, me va a capturar esta excepción que yo personalicé y me va a mostrar el mensaje de excepción capturada, ¿sí? Ahora, en calculadora, ¿sí? Que es la que yo utilizo para tener este método de división, ¿sí?
voy a personalizar esa división. ¿Cómo? A través de un throw. Lo mismo que vimos en el proyecto. Y aquí le voy a decir, no se puede dividir por 0, ¿sí? Si todo está bien y ustedes quieren ponerse a jugar con el código y a toquetearlo, me va a dar un resultado simple con variables. Fíjense, a diferencia de otro ejemplo que por ahí vimos que tenía números y esas cosas, aquí lo vamos a manejar con variables. Y ahora vamos a ver otra vez lo mismo. ¿Cómo hago para personalizarla a esa excepción? ¿Sí? Heredo de exception, ¿sí? Y al heredar de exception, que es clásico de Java y general para todos, lo que voy a hacer es armar un constructor que llame a eso con el mensaje que yo le voy a pasar en este caso, ¿sí? Le paso un mensaje que yo quiero que sea el de que no se puede dividir por 0 y procedo a la ejecución. Excepción capturada, no se puede dividir por 0. Yo les voy a subir los dos proyectos, ¿sí? Esto es solo manejo de excepciones, ¿sí? Es algo simple, se los voy a subir por separado. Y tienen un requerimiento, un par de requerimientos ficticios con un proyecto extensísimo del cual ustedes usen lo que les sirva para cumplir con los conceptos que les pide. Vimos cosas en profundidad. Yo espero que esto les haya servido. Les voy a subir los dos proyectos distintos. Con que utilicen el manejo de excepciones tradicional ya alcanza. Si tienen algún problema técnico me pueden consultar, ¿sí? No lo duden en ningún momento. Y este espacio solo se los abro para ustedes, ¿sí? Los voy a dejar un ratito. Si tienen alguna pregunta, si quieren que veamos algo. Si no, doy por finalizada la clase y les subo al foro los dos proyectos para que ustedes puedan trabajar con ellos. Bien, si no tienen ninguna duda, ¿sí? Les dejo de compartir, les dejo un saludo, me tienen a un mensaje de distancia. Por cada problema técnico que tengan con el código, me pueden consultar a mí. Por temas vinculados a correcciones a Ignacio, siempre a través de mensajería Canvas. Y ahora en el foro les voy a estar subiendo estos dos proyectos para que ustedes puedan trabajar con ellos. Bueno, Chao, espero profe, que les haya gracias. servido. Nos vemos.